Normalmente no hablo de temas que estén tan entrelazados con la teoría psicológica. Más bien soy un filósofo que indaga las ideas en la historia del pensamiento o que hace un análisis social. Pero después de haber estado algunas veces en programas en vivo y de tener un tiempo al aire de preguntas y respuestas de la audiencia, este tema sale a la superficie repetidamente. Por esa razón, he titulado este mensaje simplemente ¿Por qué no siento mi fe? O ¿qué pasa si no siento mi fe? Cada vez que se hace algún compromiso intelectual, usted espera que de alguna manera haya la procreación de una emoción que se conforme a lo que proclama con la mente o con el intelecto. Pero muchas veces, si somos crudamente honestos con nosotros mismos, ese sentimiento caducó momentáneamente o, de alguna manera, ya no está ahí con la misma firmeza que le gustaría disfrutar. Así que este es el mensaje que me gustaría compartir con usted. Permítame hacer una introducción y después debemos dar 2 o 3 vistazos para avanzar hacia la resolución que nos llevará a la única respuesta legítima. Hace 2 años, un prominente erudito, David Goldman, quien ha dado clases en Harvard y fue anteriormente el editor en jefe de la revista Psychology Today, esto es Psicología Hoy, escribió un libro fascinante llamado Inteligencia Emocional. No lo he leído por completo, pero le he echado un vistazo rápido y leí 1 o 2 capítulos que creo que expresan el corazón de su pensamiento. Él comienza ese libro con una ilustración muy poderosa acerca de una pareja, Gary y Mary Jean Chauncey. En 1993, ellos viajaban cómoda y tranquilamente en un tren que se dirigía hacia un puente que había sido dañado hace algún tiempo. De repente, ese puente cedió y el tren cayó a las aguas que convertirían ese lugar en una tumba prematura para muchos. Y esta pareja, Gary y Mary Jean Chauncey, estaban luchando para mantenerse sobre el agua. Pero su mayor desafío en ese momento era qué hacer con su hija de 11 años, Audrey, que tenía parálisis cerebral y estaba confinada a una silla de ruedas. Tanto la madre como el padre lucharon furiosamente con intentos desesperados para sacarla por una ventana o por una puerta con la ayuda de los rescatistas, y gloriosamente tuvieron éxito. Audrey fue rescatada por las manos de aquellos que estaban en el agua, pero perdió a su mamá y a su papá en el proceso de su último esfuerzo para darle a su hija el regalo de la vida. Y David Goldman, al hacer esta introducción en una impactante nota al pie de este episodio, trata de explicar cómo interpretar esta capacidad dentro de la mente humana, no del intelecto. Él es muy determinado al respecto y él habla sobre la mente. Dice que, por supuesto, tenemos que entender lo que la teoría de Darwin nos ha causado. Esto es la protección de la progenie en manos del más fuerte para cuidar a su descendencia. ¿Por qué tuvo que acudir a una teoría de la evolución absurda y atea para explicar un acto tan heroico? Por supuesto, no se me ocurre otra cosa que el hecho que ésta traiciona alguno de los prejuicios filosóficos. Pero ni siquiera él está satisfecho con ello, porque la mente trasciende a esa clase de situación y él afirma que la única palabra para describirlo es la palabra amor. ¿Qué es este simple epíteto que viene a nuestras vidas tantas veces, ya sea como un anhelo, una necesidad o como receptores en una experiencia? Pues aquí mamá y papá murieron para darle a su pequeña de 11 años ese regalo de amor, el regalo de la vida. ¿No es fascinante cómo en estos momentos nos extendemos hacia algún punto de referencia moral para explicar lo que acabamos de observar? Me pregunto,
lo que hubiera dicho el profesor Goldman si hubiera estado con nosotros cuando 2 o 3 de mis colegas y yo estábamos en un taxi en una ciudad que no voy a decir su nombre, en un país que tampoco voy a decir su nombre, pero hubo una multitud apretada alrededor de nosotros. Creo que no exagero al decir que si uno salía del taxi probablemente hubiese visto a miles de personas deambulando, dándose de codazos para ocupar todos los espacios disponibles, mientras cruzaban la calle para tratar de entrar a la estación del tren para ir a trabajar. Y de repente, escuchamos un golpe en la ventana y estábamos a punto de bajar el vidrio cuando el chofer nos detuvo. Se trataba de una pordiosera que tenía en sus brazos a un pequeño bebé, y el bebé también extendía su brazo. Parecía que la expresión propia de la miseria estaba plantada en el rostro de ese niño, y tanto la mujer como el bebé extendían su brazo para pedir un poco de dinero. Estábamos a punto de hacer algo cuando el chofer del taxi la ahuyentó y luego nos dijo: «No le den dinero a esas personas. Esos niños son alquilados por personas, por padres que los entregan y luego son entrenados por estos mendigos para tener esa expresión de súplica y hacen muchísimo dinero explotando a los turistas y a la gente. Incluso algunos de ellos tienen fortunas». Entonces, sentimos el surgimiento de las emociones. Por un lado, al ver esta imagen de miseria y 2 brazos extendidos, sentimos lástima de la mujer que tenía que ganarse la vida de esa manera. Pero de repente, surgieron emociones en una dirección completamente diferente cuando descubrimos que ella no era víctima, sino que más bien podía ser una victimaria. Lo que estoy tratando de señalar de una manera sencilla es lo siguiente. Dentro del marco de referencia de las emociones humanas hay 2 componentes inescapables, si usted desea interpretarlos correctamente. Uno de ellos es el componente de la moralidad. Usted no puede simplemente describir el heroísmo por medio de una explicación darwinista y naturalista. La mente no puede detenerse allí. Toca algo mucho más loable, algo superior. Pero hay un segundo componente y se trata del componente de la información. Así que, por más legítimas que fueran nuestras emociones, un remolino de lástima por haber creído que se trataba de una madre con su hijo, de repente nuestras emociones se volvieron igual de intensas, pero la información había desafiado esa emoción en una dirección completamente diferente. ¿Me sigue en lo que le estoy diciendo? Nuestros sentimientos son reales. No podemos escapar de ellos, pero de igual importancia es tomar esos sentimientos y encajarlos dentro de un marco de referencia moral e informacional. Y este deseo viene muy temprano en la vida, en mi opinión. Estoy en el proceso de leer uno de los libros más fascinantes que he leído. Tiene un título muy sencillo: Padre e Hijo, y fue escrito por uno de los grandes eruditos literarios, Edmundo Goss. Este libro me lo envió el predicador de una iglesia bautista en Londres. Mi amigo me envió este libro después de haber hecho equipo conmigo para predicar en el Oriente, y me dijo: «Rabbi, tienes que leer esto. Al escuchar tus argumentos como apologista, este libro va a conmoverte». La historia relata la vida de un joven, Edmundo Goss, que básicamente creció como un niño genio y finalmente rechazó la fe de sus padres, para lo cual dio muchas razones racionalistas. Pero escuche cómo describe emocionalmente su respuesta cuando solo tenía 7 años y vio la muerte de su madre. Es una manera fascinante de describirlo, en palabras de un genio. Y dice: «Ahora, por primera vez en mi vida, ya no veía los ojos tiernos de mi madre que me sonreían junto con los primeros rayos del sol. 2 veces al día
Después del desayuno y antes de acostarme, me llevaban junto a su lecho. Pero nunca más estuvimos solos. Otras personas estaban ahí. Algunas veces eran extraños. Ya no había conversaciones íntimas. A menudo ella estaba demasiado débil como para hacer otra cosa que tomar mi mano. Su tos, fuerte y casi constante, me aterrorizaba y me acechaba. Mientras estaba ahí de pie, incómodo y tímido, junto a su cama, sentía que me había encogido para convertirme en una figura muy pequeña e insignificante. Sentía que ella estaba flotando fuera de mi alcance. Sentía que todas las cosas llegaban a su fin, pero no sabía qué ni cómo. Mi madre no era ella misma. Su cabeza, que solía levantarse tan erguida, ahora se hundía en la almohada. Las chispas se habían extinguido de sus ojos encantadores. No podía entenderlo. Medité por mucho tiempo en ello durante mi infancia, en la oscuridad del desván o en una pequeña esquina de la fría habitación donde ahora estaba mi cama. Y se despertó en mi alma una ira tremenda y ciega en contra de no sé qué. Imagine a un niño de 7 años que ve cómo su madre se le va, que puede con una declaración tan críptica expresar lo que sintió a tan tierna edad. Una especie de ira ciega, pero una ira que no sabía en contra de qué era, había despertado en su alma. Así que, amigo, amiga, cuando vemos este ámbito de las emociones en el que todos vivimos, nos damos cuenta que desde muy temprana edad buscamos un marco de referencia moral. ¿Por qué tiene que sentir ira un niño de 7 años? ¿Por qué no puede darse cuenta que así es la vida? Se da por sentado, especialmente como él lo indica, que se rindió a las teorías naturalistas más adelante en su vida, pero surgió esa emoción de la ira. La emoción del amor describe el ejemplo de una pareja que pierde la vida para dársela a su hija. Y luego vemos la emoción del patetismo, que se convierte en consternación al estar sentados en un automóvil y tratamos de explicar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y lo fascinante, amigo, amiga, es que cada vez más la humanidad moderna está tratando de entender por qué nos sentimos de esta manera. ¿Es algo glandular? ¿Es algo condicionado? Y hay una especie de lado oscuro y un lado claro, un lado noble. Yo no veo mucha televisión, pero he escuchado que los comerciales son la mejor parte. Pero recuerdo que una vez, durante un juego deportivo, vi un comercial de una compañía de cervezas. No sé si usted lo haya visto. Había un hombre al que sus amigos le habían aconsejado que deje de tomar su marca local de cerveza para cambiarla por una marca extranjera. Y él está ahí, sentado en la oficina de este consejero. Y se supone que debería ser gracioso. Este joven está ahí, sentado en el sillón, y este comediante hace el papel de un psicoanalista freudiano y le dice, «Cuénteme lo que ha ocurrido». Y él dice, «Bueno, ellos me dijeron que yo encontraría una mejor cerveza si me cambio a esta marca importada». Y él le pregunta, ¿cómo se sintió sobre esto? El hombre responde, «Bueno, me sentí traicionado. Realmente me sentí traicionado». Y empieza a hablar sobre el sabor superior que esperaba tener en la cerveza local, cómo deseaba no tener que hacer el cambio, pero estaba listo para hacerlo. ¿Cómo se siente al respecto? La idea es enfocarse en el sentimiento. Ellos saben cómo burlarse de esto, pero ahora, a causa de la incursión de las computadoras, ya no es solamente cómo uno se siente al respecto en una broma. Ahora están tratando de descubrir cuál es la diferencia entre una computadora, una máquina que piensa y un ser humano. Y no han podido llegar a una respuesta sin usar la palabra sentimiento. El sentimiento ya no es algo cómico.
sino que viene con todo un contexto del alma y de otros conceptos. Hace algún tiempo salió un artículo en la revista Time escrito por el profesor Dale Gardner, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Yale. Escuche la fascinante exposición que comparte sobre Deep Blue, esto es, azul profundo, el nombre de la computadora a la que después pusieron a jugar ajedrez con Garry Kasparov. Cuando Gardner escribió el artículo, todavía no se había realizado la partida de ajedrez. Como sabemos, Kasparov perdió. Pero escuche lo que dice. La idea de que Deep Blue, la computadora, tenga mente es absurda. ¿Cómo puede tener mente un objeto que no desea nada, que no le teme a nada, que no disfruta nada, que no necesita nada y al que no le preocupa nada? Puede ganar en ajedrez, pero no porque desee hacerlo. No está feliz cuando gana, ni se pone triste cuando pierde. ¿Cuáles son los planes de Deep Blue si logra ganarle a Kasparov? ¿Acaso espera sacar a Deep Pink, la computadora rosado profundo, a pasar una noche en la ciudad? No, no le importa el ajedrez, ni le importa ninguna otra cosa. Juega por la misma razón por la que una calculadora suma o por la que una tostadora tuesta el pan. Simplemente porque es una máquina diseñada para ese propósito. Sin importar qué hazañas pueda realizar, en su interior siempre habrá un gran cero. Ninguna computadora puede lograr un pensamiento artificial y lograr también una emoción artificial. Y más adelante el autor dice lo siguiente, por favor ponga atención. A largo plazo, dudo que haya alguna clase de comportamiento humano que las computadoras no puedan simular. No habrá ninguna clase de desempeño que no puedan lograr. Es concebible que algún día las computadoras sean mejores que los humanos en casi todo. Puedo imaginar que algún día una persona pueda tener como mejor amigo a una computadora. Pero eso sería triste, como tener a un perro como mejor amigo, pero más triste todavía. Pero la brecha entre lo humano y el sustituto es permanente y nunca podrá cerrarse. Las máquinas seguirán haciendo la vida más fácil, más saludable, más rica y más confusa. Y en última instancia, los seres humanos continuarán preocupándose sobre las cosas que siempre les han preocupado. Se preocuparán los unos por los otros, y muchos de ellos se entregarán a Dios. Esta dimensión del alma, esta dimensión de los sentimientos. Y sin embargo, estimado amigo, estimada amiga, ¿no es triste que tan a menudo buscamos respuestas sobre este tema que acabo de exponerle? ¿Por qué no siento a Dios si lo conozco? Estoy en una iglesia, soy un cristiano comprometido. Hago todas esas cosas, pero en ocasiones Dios parece estar tan distante y lejano. No se puede sentir la presencia de un ser infinito en sí mismo. Me viene a la mente un programa de radio en el que tuve que lidiar con este tema. Alguien que estaba conduciendo un automóvil llamó y me hizo la pregunta de por qué ella no sentía la presencia de Dios en su vida. Y por supuesto, uno tiene 2 minutos para dar la respuesta. De hecho, el programa estaba por terminar y tuve que despedirme. Unos días más tarde, otra joven que vive a kilómetros de distancia me escribió. Era una carta muy triste. Yo la leí una y otra vez sin saber cómo responderle de forma satisfactoria. Ella dijo: «Señor Zacarías, escucho sus programas con frecuencia». Ella habló sobre nuestro programa de radio y otras cosas, y después agregó: «Pero tengo algo que decirle. Tan pronto como escuché esa pregunta al aire, yo estaba también en mi automóvil y me estacioné al otro lado del camino. Yo quería escuchar la respuesta a esa pregunta porque
también lucho con eso. Me sentí tan decepcionada porque no hubo una respuesta. Y la tragedia que sentí en ella era doble. En primer lugar, desesperadamente quería una respuesta. Y en segundo lugar, en algún lugar, en su inocencia o su ingenuidad, realmente pensó que algo tan profundo como eso podía contestarse satisfactoriamente en 2 minutos durante un programa de radio. Así que permítame buscar la respuesta en 3 cosmovisiones. ¿Por qué no siento mi fe? Con todo lo que creo que sé sobre Dios, ¿por qué no puedo sentirlo más cerca? Creo que la primera cosa que hay que hacer es dar un vistazo hacia afuera, darle un vistazo a la humanidad que encontramos a nuestro alrededor. ¿Qué aprendemos unos de otros? Y rápidamente nos damos cuenta de cuán importantes son los sentimientos, puesto que todos los tenemos. La realidad de los sentimientos, el surgimiento de las emociones. Pero para irnos más al grano, cuando vemos a nuestro alrededor y echamos un vistazo hacia afuera, nos confundimos cuando no vemos las respuestas emocionales que pensamos que deberíamos ver. Cuando vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que el mundo espera que tengamos emociones, especialmente emociones legítimas. Uno no espera ver a una persona totalmente cauterizada, sin emociones. En mi opinión, Dios ha sembrado eso en nosotros. Él nos ha dado muchas pistas. Pero, ¿qué pasa cuando las emociones han perdido su sensibilidad? Mire a su alrededor y observe. Creo que Dios nos recuerda en su libro, la Biblia, cuán importantes son las emociones. Y algunos de sus más excelentes siervos nos recuerdan que las emociones son indicadores de una realidad espiritual.